Hola a todos, bienvenidos a Zen Terror. Hoy vamos a adentrarnos a una serie de historias reales que, con el paso del tiempo, siguen generando preguntas. A lo largo de la historia, algunas personas hicieron descubrimientos importantes, tomaron decisiones polémicas o expusieron información que cambió la conversación pública. Sus aportes dejaron huella, pero también estuvieron acompañados de finales inesperados que aún hoy se analizan y se debaten. En este video no hablaremos de verdades absolutas ni de conclusiones definitivas. Nos basaremos en hechos documentados, contextos históricos y los datos que están disponibles públicamente. Exploraremos los casos de personas famosas, personas de renombre, personas que dieron de qué hablar en su tiempo, figuras muy distintas entre sí, pero unidas por un elemento en común. Sus historias no terminan donde muchos creen. Prepárense, porque algunos de estos casos siguen abiertos y otros simplemente nunca dejaron de incomodar. Y empezaremos hablando de el presidente John F. Kennedy, quien fue mucho más que un presidente carismático. Fue el rostro de una generación que creyó en que el mundo podría cambiar. Nacido en 1917, héroe de guerra y elegido presidente en 1961 en los Estados Unidos de América, Kennedy lideró a los Estados Unidos en uno de los momentos más tensos de la historia, la tal famosa Guerra Fría. Durante su mandato enfrentó la crisis de los misiles en Cuba, evitando una guerra nuclear, y lanzó el ambicioso programa espacial que llevaría al hombre a la luna. Pero detrás de los discursos públicos, Kennedy estaba cuestionando estructuras de poder internas. Documentos desclasificados con los años revelaron que buscaba limitar operaciones encubiertas y revisar decisiones estratégicas que no controlaba directamente. Hacia el 22 de noviembre de 1963, durante una visita a Dallas, Texas, fue asesinado. La versión oficial señaló a un tirador solitario. Sin embargo, investigaciones posteriores del Congreso reconocieron la posibilidad de más factores involucrados. Grabaciones, testimonios y evidencias han sido analizadas durante décadas sin lograr cerrar definitivamente el debate de lo que sucedió a esa fecha. Kennedy dejó un legado histórico, pero también uno de los casos más discutidos del siglo XX y hasta hoy, el siglo XXI. Y continuando con nuestro video, pasaremos ahora a uno de los nombres que está sonando mucho: Jeffrey Epstein, un financista con acceso a las personas más poderosas del mundo. Políticos, empresarios, académicos y figuras públicas formaban parte de su círculo. Durante años acumuló riqueza y, según investigaciones recientes judiciales e información extremadamente sensible, en 2019 fue arrestado por delitos graves relacionados con... Muchos pensaron que cooperaría con las autoridades y revelaría nombres. Pues adivina qué, eso nunca ocurrió, ya que el 10 de agosto del 2019, Epstein fue encontrado misteriosamente en su celda, sin signos vitales. El informe oficial determinó que cometió suicidio, aunque reconoció fallos graves en el sistema de vigilancia, ya que casualmente la cámara que vigilaba 24/7 dejó de funcionar por algunos minutos. Cámaras que no funcionaban, supervisión deficiente y contradicciones alimentaron dudas que persisten hasta el día de hoy en cuanto al deceso de Jeffrey Epstein. Más allá de las teorías, una cosa es clara: con su muerte, muchas posibles respuestas desaparecieron y todo queda en simplemente especulaciones y en un mito de quién o quiénes están vinculados a todo este escándalo. Epstein se convirtió en un símbolo de cómo el poder, el dinero y la impunidad pueden entrelazarse y dejar preguntas sin resolver. Es pleno 2026 y aún no se tiene ninguna respuesta clara.
Y continuando con nuestro video, ahora hablaremos de Gary Webb, quien nació el 31 de agosto de 1955 en Corona, California. Desde joven mostró talento para investigar. Empezó en Kentucky Post, pasó a Cleveland Plain Dealer, donde ganó decenas de premios por reportajes duros. Ya para el 1988 llegó al San Jose Mercury News, donde se volvió leyenda. Gary obviamente era un periodista. Su gran momento contribuyó al equipo que ganó el Pulitzer de 1990 por la cobertura del terremoto de Loma Prieta. Pero nada lo preparó para su obra maestra, la serie de Dark Alliance, publicada en agosto de 1996 en 3 partes y publicada online con documentos originales, algo revolucionario para la época. Webb reveló algo explosivo, cómo traficantes nicaragüenses ligados a los Contras, o sea, el ejército antisandinista respaldado por la CIA en los años 80, introdujeron toneladas de cocaína en Los Ángeles. Los nombres clave Oscar Danilo Blandón y Norwin Meneses vendían el estupefaciente. Freeway Rick Ross, quien la convertía en crack y la distribuía en barrios negros de South Central. Las ganancias financiaban armas para los Contras. Peor aún, según Webb, la CIA sabía, miró para otro lado y hasta bloqueó investigaciones de la DEA y policía local. Las drogas, específicamente el crack, explotó en los años 80 devastando comunidades enteras, mientras que Reagan declaraba la guerra contra las drogas. La serie se volvió viral en millones de lecturas, protestas. La congresista Maxine Waters exigió investigaciones. Webb publicó su libro Dark Alliance de la CIA, The Contras and the Crack Cocaine Explosions en el año de 1998. Expandiendo con más evidencia, demostró cómo el periodismo podía desafiar al poder más grande del mundo. Pero el precio fue alto. Grandes medios como The New York Times, Los Angeles Times y Washington Post atacaron la serie, la llamaron exagerada, con fuentes débiles. El Mercury News retrocedió, publicó una disculpa y Webb fue marginado. Lo echaron en 1997. Pasó años en trabajos menores. Ya para el 10 de diciembre del 2004, a los 49 años, lo encontraron en su casa de Carmichael, en California. 2 disparos en la cabeza con un revólver .38. La primera bala le atravesó la cara, la segunda fue fatal. El forense lo percibió o lo escribió como suicidio. Dejó notas explicando sus decisiones. Es raro, pero posible, según expertos. Sin embargo, las teorías explotaron. ¿Por la CIA o Contras? ¿Por revelar demasiado? En 1998, el inspector general de la CIA confirmó partes claves de la historia. Si había vínculos con drogas y la agencia no actuó. La película Kill the Messenger de 2014 lo retrató como héroe. En 2026, su legado vive. Inspiró debates eternos sobre periodismo, guerra sucia y cómo el sistema silencia a quienes hablan. ¿Por depresión o el precio final por exponer secretos de Estado? Su serie sigue siendo controvertida, pero parte de su denuncia fue validada. ¿Tú qué crees? ¿Héroes olvidados o víctima de conspiración? Comenta abajo y dale like si te impactó. Y continuando con nuestro video, me topé con Jacobo Greenberg, quien es uno de los casos preferidos míos. Jacobo Greenberg nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, en una familia de descendencia judía.
que huyó de persecuciones desde niño, quedó marcado por el sufrimiento de su madre tras un accidente cardiovascular. Eso lo impulsó a estudiar la mente. Se graduó de psicología en la UNAM, hizo doctorado en Nueva York y regresó a México para fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM y laboratorios en la Anáhuac. Pero lo que hizo legendario fue su obsesión, preguntándose cómo el cerebro transforma señales eléctricas en experiencia consciente. ¿Por qué sentimos colores, emociones, el yo? Durante 15 años combinó ciencia dura con lo místico. Estudió meditación, astrología, estados alterados de conciencia y colaboró con chamanes mexicanos. El más famoso de ellos siendo Pachita, Bárbara Guerrero, una curandera legendaria que realizaba cirugías psíquicas con un cuchillo de monte. Greenberg la observó durante un año, trasplantes de órganos sin bisturí, materialización de tejidos, curaciones instantáneas. En su libro de Pachita y en los chamanes de México, documentó cómo ella entraba en trance, invocada al hermano Cuauhtémoc y manipulaba la materia. Greenberg lo analizó científicamente. No era truco, era interacción con un campo energético universal, comentó Greenberg. De ahí nació su obra maestra, la teoría sintérgica. Según Greenberg, la realidad no es un mundo objetivo fijo. Existe una látice o red informacional cuántica, un campo de energía infinito, y nuestro cerebro crea un campo neuronal que interactúa con esa látice. Cuando son congruentes, surge la percepción. ¿Somos procreadores de la realidad? ¿Podemos alterar el tiempo-espacio con la mente? ¿Explicar telepatía? ¿Transferencia de información entre campos neuronales? Visiones extraocular o naciones milagrosas. Publicó más de 50 libros como El cerebro consciente, la teoría sintérgica y la creación de la experiencia. Era el Einstein de la conciencia para muchos, y especialmente latinoamericano procedente de México. En la cima de su carrera, el 8 de diciembre de 1994, 4 días antes de cumplir 48 años, Jacobo desapareció. Su familia preparó una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, él nunca apareció. No hay cuerpo, no hay pistas, no hay testigos. Vivía con su esposa Teresa Mendoza, quien también desapareció poco después. Las teorías explotaron, comentando que si la CIA fue quien lo secuestró, que temían por sus descubrimientos sobre cómo controlar la mente. Viaje voluntario a otras dimensiones, según otros, como predijo su propia teoría. Crimen pasional, abducción extraterrestre. En 2025 y 2026, familias revelaron que, en entrevistas inéditas, detalles que apuntan a Teresa como clave, y documentales como El secreto del Dr. Greenberg, disponibles en Netflix y otros, reavivaron el caso, pero oficialmente sin resolver. 31 años después, su legado crece. Reediciones de sus libros por Penguin Random House en 2024 y 2025. Debates en física cuántica que parecen validar parte de sus investigaciones. Jacobo Greenberg nos dejó una pregunta brutal. ¿Y si la realidad que ves es solo una interpretación de tu mente? ¿Y si él mismo trascendió ese látiz? Su desaparición no mató su idea, la hizo inmortal. ¿Tú qué opinas? ¿Es víctima de su descubrimiento, maestro?